Buenas, mi nombre es Moisés Payares. Esta es mi identificación. En cuanto al tema que me corresponde, al estudiante número 1, vamos a hablar acerca de la carga eléctrica. La carga eléctrica está compuesta por dos tipos, que son la positiva, que corresponde a los protones, y la negativa, que son los neutrones. Aunque hay muchos dispositivos eléctricos que para que el movimiento de la carga positiva es determinante para poder entender su operación interna, pero en lo que respecta a lo externo, en el dispositivo es mejor concentrarse en los electrones que fluyen por los alambres de conexión. En un circuito que transmite la carga entre las diferentes partes de un circuito, pero no es posible hacer algo como modificar esta carga. O sea, no podemos crear o destruir los electrones o protones cuando se operan en un circuito eléctrico. Esta carga se representa por medio de la corriente. En el sistema internacional, la unidad de carga es el coulomb, que se define también en términos del ampere o amperio al contar toda la carga que pasa por el conductor durante un segundo. Esta cantidad de carga no cambia con el tiempo y se representa por la letra Q, y la cantidad de carga a menudo se representa por una Q minúscula. En cuanto a la corriente, es una medida de velocidad a la cual la carga pasa por un punto de referencia determinado en una dirección específica. Esta carga es muy importante en los circuitos eléctricos, porque si no la hay, un circuito eléctrico no puede funcionar. Además, la corriente presente en una trayectoria discreta tiene un valor numérico y una dirección asociada a ella. Es una medida de velocidad a la cual la carga pasa desde un punto determinado hasta otro punto. Podemos definir la corriente por un punto específico que fluye en una dirección específica. La corriente se representa por la letra A de amperio, y esto en honor al físico francés A.M. Ampère, que esto es igual a un coulomb por segundo, como lo vimos en el concepto anterior. También hay dos tipos de corriente alterna y corriente directa. Esto lo vamos a analizar más adelante. En cuanto a la corriente alterna, puede que tiene forma senoidal, en cambio la corriente directa es constante en el tiempo. El flujo de corriente en los conductores metálicos se produce a partir de los movimientos de los electrones, pero podemos visualizar la corriente del movimiento de carga positiva. En cuanto a la tensión, es la medida de carga que se requiere para mover la carga a través del elemento. La tensión entre un par de terminales significa una medida de trabajo que se requiere para mover dicha carga. La unidad de tensión es el voltaje y se representa por una V, que es lo mismo, un voltio es lo mismo a un joules sobre coulomb. A diferencia de la corriente, se debe tener una carga para que ésta pueda tener valor. En cuanto a la potencia, es la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La potencia está directamente proporcional con el voltaje de la corriente, de ahí que su fórmula sea potencia es igual al voltaje por la corriente. Ahora, en cuanto a la última pregunta, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y corriente directa? Es que la corriente directa, el flujo de electrones no cambia de dirección ni de magnitud, y esto lo podemos ver por ejemplo en el circuito de una batería que alimenta un bombillo. Los electrones siempre van desde el polo positivo hacia el polo negativo, pasando por la resistencia del bombillo. En cuanto a la corriente alterna, el flujo de electrones sí cambia, porque su fuente de polaridad cambia de polaridad constantemente y depende de la frecuencia que tenga. Por ejemplo, en esta parte del planeta donde estamos viendo se maneja una frecuencia de 60 Hz. O sea, un Hz representa a un periodo en que, como lo muestra la gráfica, esa gráfica de corriente alterna, que tiene una forma sinoidal, ahí está representando un periodo por un segundo.
¿Qué ejemplos podemos tener de la corriente alterna y la corriente directa? Pues que la corriente continua es producida por fuentes como baterías, dínamos, celdas solares, etc. En cambio, la corriente alterna es producida por alternadores. También la corriente continua se puede almacenar en baterías. La corriente alterna no se puede almacenar. Otra cosa que podemos tener presente es por qué usamos en los hogares corriente alterna y no corriente directa. Esto es porque para poder generar corriente directa se deben utilizar dínamos, y esto ocasiona pérdidas de energía porque tienen escobillas, las cuales ocasionan fricción y necesitan mayor mantenimiento. Los alternadores, que son los que generan la corriente alterna, no utilizan escobillas. Otro punto también es por medio de un transformador, que este eleva o disminuye el voltaje manteniendo la potencia. Al elevar el voltaje y manteniendo su potencia, la intensidad disminuye. Esto trae como beneficio el que el conductor es de menos diámetro, lo que resulta más económico. Además, las pérdidas por disipador de calor disminuyen, y también al tener menor corriente significa menor caída de voltaje, lo que permite también viajar tramos más largos, algo que no se puede hacer con la corriente directa. Bueno, muchas gracias por su atención.